La muerte siempre ha sido uno de los mayores misterios que ha enfrentado la humanidad. Desde los primeros registros históricos, hombres y mujeres se han preguntado qué sucede cuando la vida termina. ¿Por qué algunas culturas hablan de paraíso e infierno, mientras otras describen reencarnación, disolución en el todo o incluso el fin absoluto de la existencia? La respuesta puede parecer compleja, pero hay un punto de partida común: el miedo a lo desconocido. Este miedo impulsó a civilizaciones enteras a crear explicaciones que sirvieran no solo para consolar a los vivos, sino también para organizar valores sociales. Lo sorprendente es cómo estas explicaciones pueden ser tan distintas incluso entre pueblos con experiencias humanas similares. La pregunta central sigue vigente: ¿por qué hay tanta divergencia sobre lo que viene después de la muerte? Y, lo que es aún más importante, ¿estas visiones están realmente tan distantes como parecen o existe algún punto en común entre ellas? Religiones, tradiciones y creencias populares se desarrollaron en contextos históricos y geográficos diferentes, lo que influyó directamente en cómo cada una interpreta el más allá. El cristianismo, por ejemplo, estructuró una narrativa clara de juicio, cielo e infierno, alineada con su doctrina de salvación y pecado. En cambio, en el hinduismo encontramos la idea de reencarnación, moldeada por una cultura que valora el ciclo de nacimientos y muertes como un proceso evolutivo del alma. Para los pueblos indígenas de América, el espíritu continúa en conexión con la naturaleza y los ancestros, revelando una visión de continuidad entre el mundo de los vivos y los muertos. Suscríbanse al canal y dejen su me gusta si quieren acompañar más reflexiones como esta. Eso nos ayuda a traer contenidos con mayor profundidad y respeto a la diversidad espiritual. A pesar de las diferencias aparentes, existe un elemento que todas estas visiones comparten: la creencia de que la vida no termina con la muerte. Esta persistencia de la conciencia, de alguna manera, surge en casi todas las culturas, incluso en las más aisladas. Edgar Cayce, un nombre frecuentemente asociado a la exploración espiritual más amplia, también señalaba esta convergencia. En sus lecturas, él afirmaba que el alma continúa su jornada después de la muerte, siguiendo un recorrido coherente con sus acciones y aprendizajes durante la vida. Curiosamente, Cayce no rechazaba ninguna tradición. Proponía que, detrás de las diferencias superficiales, muchas creencias hablaban de la misma realidad, solo que con lenguajes y símbolos distintos. Esta idea abre un nuevo camino para comprender por qué hay tantas versiones del más allá. Si aceptamos la hipótesis de que todas las culturas están intentando explicar una misma experiencia desde perspectivas diferentes, tiene sentido que cada una use las herramientas simbólicas que tiene a su disposición. Un pueblo que vive aislado en un bosque verá la muerte como un retorno a la naturaleza. Otro que crece bajo la lógica de la justicia divina percibirá un tribunal espiritual. En cambio, una sociedad volcada al autoconocimiento tal vez perciba la muerte como una transición de conciencia. Estas representaciones son moldeadas tanto por las necesidades emocionales como por las estructuras sociales. Muchas veces, la forma en que se cree en el más allá ayuda a mantener el orden, la disciplina y los valores éticos en una comunidad. Más que respuestas, estas creencias funcionan como mapas que orientan a los vivos sobre cómo conducir sus vidas. Sin embargo, el conflicto comienza cuando una visión intenta imponerse sobre las otras como la única verdadera. La historia está llena de ejemplos en los que la creencia sobre la muerte fue usada como instrumento de dominación. Guerras religiosas, persecuciones, imposición de doctrinas y el borrado de saberes ancestrales ocurrieron en nombre de una supuesta verdad única sobre el destino del alma. Es aquí donde la divergencia deja de ser un tema filosófico y se transforma en disputa de poder. Edgar Cayce advertía que la verdad espiritual no puede ser monopolizada, pues ella se revela de formas diferentes para cada persona. Esto no significa que todo es relativo, sino que el lenguaje del espíritu es demasiado amplio para caber en una sola doctrina. Comprender esto
es un paso importante para el respeto entre tradiciones. Cuando observamos las visiones del mundo que abordan la muerte, percibimos que dicen tanto sobre los vivos como sobre los muertos. Lo que una sociedad cree sobre lo que viene después refleja directamente cómo concibe la vida, el cuerpo, el tiempo y el sentido de la existencia. No es casualidad que civilizaciones más centradas en la colectividad tiendan a creer en ciclos y reencarnación, mientras que culturas más enfocadas en la individualidad se concentran en juicios finales y recompensas eternas. Este contraste no es una cuestión de correcto o incorrecto, sino de punto de vista. Kayse nos invitaba a ir más allá de estas clasificaciones y buscar la esencia espiritual detrás de cada tradición. Para él, lo más importante no era la forma, sino la intención y la vivencia del alma. La muerte, en ese sentido, no separa, revela. La idea de que la muerte revela lo que está oculto en la vida no es exclusiva de las lecturas de Kayse. En muchas tradiciones, la muerte es vista como un espejo, una especie de evaluación silenciosa de aquello que realmente fuimos. No se trata solo de recompensas o castigos, sino de continuidad. Aquello que cultivamos en vida, sea conciencia, ego, compasión o miedo, es lo que llevamos adelante según estas interpretaciones. Esto ayuda a explicar por qué algunas culturas invierten tanto en rituales funerarios elaborados, como los egipcios, que veían el paso como un proceso meticuloso. Otras culturas, como las tibetanas, enfatizan prácticas espirituales que preparan la mente para el momento de la muerte. Cada una, a su manera, busca no solo explicar lo que sucede después, sino ofrecer herramientas para atravesar ese límite de forma más consciente y menos dolorosa. En el fondo, la divergencia entre las religiones sobre el más allá también revela cómo lidiamos con el tiempo. Para algunos la vida es única, lineal, con principio, medio y fin, y la muerte marca la entrada definitiva en lo eterno. Para otros, el tiempo es cíclico, y el alma vuelve innumerables veces para aprender, corregir y evolucionar. Estas ideas no son solo espirituales, sino también filosóficas. Moldean la forma en que las personas se relacionan con el futuro, con las elecciones y con el sufrimiento. Una creencia en múltiples vidas, por ejemplo, puede traer consuelo ante errores graves o pérdidas. En cambio, la creencia en un juicio final puede reforzar la idea de una responsabilidad moral única y definitiva. Kayse sugería que ambas tenían valor, siempre que fueran comprendidas como expresiones de una misma búsqueda: entender el propósito de la existencia y de la experiencia humana. ¿Por qué, entonces, parece tan difícil encontrar consenso? Parte de la respuesta está en la propia naturaleza humana, que tiende a crear explicaciones absolutas ante la incertidumbre. La muerte es el mayor de los desconocidos, y es comprensible que diferentes sociedades hayan buscado respuestas firmes para lidiar con esa ausencia de control. Además, la transmisión oral, los mitos y los relatos espirituales muchas veces fueron interpretados literalmente, lo que acentuó las diferencias entre las creencias. Lo que antes era símbolo pasó a ser dogma. Edgar Cayce llamaba la atención sobre este punto al afirmar que la verdad espiritual es, muchas veces, distorsionada cuando se transforma en regla. Para él, lo esencial era la vivencia interior, la conexión con algo mayor, y no la adhesión ciega a sistemas rígidos de creencia. Esto provocaba y aún provoca incomodidad en estructuras religiosas tradicionales. Aún así, hay un movimiento silencioso de aproximación entre ideas. Muchos estudiosos y espiritualistas han notado paralelos entre doctrinas antes consideradas opuestas. La idea de juicio no es tan diferente de la noción de karma. El paraíso eterno puede ser interpretado como un estado de conciencia elevada, tal como el nirvana. E incluso la ciencia, que por mucho tiempo evitó el tema, comienza a investigar relatos de experiencias cercanas a la muerte, memorias inexplicables y la influencia de la conciencia sobre la materia. Aunque todavía no ofrece respuestas concluyentes, estos estudios reavivan la pregunta sobre la naturaleza del alma y su continuidad. Kayse afirmaba que, tarde o temprano,
todos los caminos convergerían hacia una misma comprensión. Somos más que cuerpos y la vida continúa, aunque de forma aún incomprensible para nuestra lógica actual. Este tipo de reflexión nos lleva a un punto importante. Quizás el error no está en las diferencias, sino en el intento de uniformar lo que por esencia es múltiple. La experiencia espiritual es personal y única. Dos individuos pueden vivir la misma creencia de formas completamente distintas. Lo que da sentido a uno puede ser incomprensible para el otro, y aún así, ambos pueden estar en un camino verdadero. Kayse insistía en que lo más importante era el autoconocimiento y la práctica del bien, independientemente de la doctrina seguida. Esta visión amplía el horizonte, pues permite reconocer valor y sabiduría en diferentes tradiciones. En lugar de disputar verdades, sería más productivo buscar los puntos de convergencia. Al fin y al cabo, la pregunta sobre lo que viene después de la muerte puede tener muchas respuestas, pero todas ellas parten del mismo impulso: entender quiénes somos y hacia dónde vamos. La pluralidad de visiones sobre el más allá puede entonces ser vista como una riqueza y no un problema. Cada cultura a lo largo de la historia ha contribuido con piezas de un rompecabezas que quizás todavía está lejos de ser completado. Aún así, la búsqueda continúa. Y es justamente esa búsqueda la que demuestra que hay algo mayor, algo que trasciende las diferencias y se manifiesta en la voluntad universal de comprender el misterio de la muerte. En lugar de temerla, muchos comienzan a verla como un paso, una transición que forma parte de un proceso continuo. Para Kayse, esta era una de las grandes revelaciones. No hay fin, solo cambio de estado. Esta perspectiva transforma el modo en que se vive, cómo se lidia con el dolor e incluso cómo se ve al otro. La muerte, en este contexto, no es lo opuesto a la vida, sino una etapa de ella. Pensar en la muerte como una etapa de la vida exige desapego de viejas certezas. Y quizás ese sea el mayor desafío: abandonar la necesidad de una respuesta definitiva para abrazar la posibilidad de que lo desconocido no es un error a corregir, sino una parte legítima de la existencia. Kayse reforzaba esto al decir que el alma lleva registros de muchas experiencias y que cada vida es una oportunidad de aprendizaje. Él no veía la muerte como interrupción, sino como transición a otra etapa, donde lo vivido sigue repercutiendo. Esto nos lleva a una pregunta provocadora. Si lo que hacemos ahora resuena después de la muerte, entonces el más allá no es un misterio aislado, sino una extensión natural de las elecciones presentes. Esta idea, presente también en diversas tradiciones orientales, invita a la responsabilidad y a la reflexión profunda sobre el modo en que conducimos nuestras vidas. Muchas personas encuentran consuelo en esta visión de continuidad. El dolor de la pérdida se vuelve más soportable cuando se cree que los lazos afectivos no se rompen con la muerte. En varias culturas, es común mantener vínculos con los muertos a través de rituales, memorias u oraciones. Esto demuestra que incluso ante la separación física, hay un intento de mantener viva la conexión espiritual. Edgar Cayce hablaba sobre esta comunicación como algo natural, que podría ocurrir a través de sueños, sensaciones sutiles o intuiciones. Según él, quienes partieron continúan su jornada, pero no están necesariamente distantes. Esta percepción no exige mediumnidad o habilidades especiales, solo sensibilidad y apertura. Cuando aceptamos esta posibilidad, el miedo cede espacio a la acogida y la muerte deja de ser un punto final para convertirse en una coma en la narrativa del alma. Sin embargo, incluso con tantas creencias sobre la continuidad del alma, hay quienes ven la muerte como el fin absoluto. Para estas personas no hay cielo, reencarnación o plan espiritual. La vida termina y punto. Esta perspectiva, aunque más racionalista, también ofrece sentido para muchos, pues valora intensamente el presente. Sin una segunda oportunidad o un más allá, todo lo que importa es el aquí y ahora. Curiosamente, incluso entre quienes no creen en la vida después de la muerte,
Existe el impulso de dejar un legado, de ser recordado, de haber impactado positivamente a los demás. Esto demuestra que, de alguna manera, la idea de permanencia sigue viva, aunque desplazada del campo espiritual a lo simbólico. Kayse respetaba esta visión, pero reforzaba que el deseo de continuidad de la conciencia es un indicio de que ella no se limita al cuerpo físico, sino que lo trasciende. Otro punto relevante es el papel del lenguaje en la construcción de las creencias sobre la muerte. Términos como alma, espíritu, cielo o infierno llevan siglos de significados acumulados, muchos de ellos alterados a lo largo del tiempo. Un mismo concepto puede tener interpretaciones muy diferentes dependiendo del contexto. Esto genera confusiones y muchas veces conflictos innecesarios. Cuando Kayse usaba el término alma, por ejemplo, no se refería a una entidad vaga, sino a una chispa consciente, en constante evolución. Para él, el alma era activa, con memoria, propósito y libertad de elección. Esta definición difiere de la idea de espíritu como algo etéreo o inmóvil. Al comprender las palabras en su raíz más profunda, percibimos que muchas discusiones se basan más en etiquetas que en contenidos reales. La divergencia, muchas veces, está en la forma, no en el contenido. De esta manera, tiene sentido mirar las tradiciones religiosas y culturales con una visión menos rígida. No se trata de estar de acuerdo con todas, sino de reconocer que cada una surgió para dar sentido a lo invisible. Es cierto que algunas creencias fueron manipuladas, instrumentalizadas y usadas para controlar, pero también es verdad que millones de personas encontraron en ellas consuelo, dirección y propósito. Kayse no proponía que todos siguieran un mismo camino, sino que cada uno buscara la verdad con honestidad interior. Esto exige estudio, reflexión y, sobre todo, humildad. La arrogancia espiritual, sea religiosa o escéptica, cierra puertas. En cambio, la búsqueda sincera del sentido de la existencia abre posibilidades. La muerte, en este contexto, deja de ser el final del camino y pasa a ser parte de un proceso mucho mayor que aún estamos aprendiendo a comprender. Con el avance de la tecnología y la ciencia, surgen nuevas formas de pensar la muerte. Investigaciones sobre conciencia, física cuántica y neurociencia espiritual apuntan a posibilidades antes impensables. Experimentos con personas en estado de muerte clínica que relatan experiencias lúcidas y coherentes llaman la atención incluso de científicos escépticos. Aunque todavía no hay conclusiones definitivas, hay un movimiento creciente de diálogo entre ciencia y espiritualidad. Kayse preveía que, en el futuro, esta integración sería inevitable. Para él, la espiritualidad verdadera no teme al conocimiento, pues ambos se complementan. La ciencia puede investigar los mecanismos, mientras que la espiritualidad ofrece el sentido. En este cruce de saberes quizás nos estemos acercando a una comprensión más amplia sobre lo que significa morir, y principalmente sobre lo que significa vivir con conciencia. Esta integración entre ciencia y espiritualidad, aunque aún incipiente, ya provoca cambios importantes en la forma en que muchas personas encaran el más allá. Antiguamente, hablar de la muerte era tabú, restringido a contextos religiosos o familiares. Hoy, vemos debates públicos, libros, documentales e incluso grupos de apoyo dedicados exclusivamente al tema. Esta apertura permite que diferentes visiones coexistan, aunque discrepen entre sí. Para Kayse, este movimiento era señal de maduración colectiva. Cuando una sociedad comienza a encarar la muerte con menos miedo y más conciencia, también se transforma en otros aspectos. El modo en que se trata el tiempo, las relaciones y los valores cambia. Al fin y al cabo, si creemos que la vida continúa de alguna forma, cada acto cobra un peso diferente. Nada se pierde, todo cuenta. Y aunque no se tengan todas las respuestas, el simple acto de cuestionar ya representa una forma de expansión. La pluralidad de respuestas a lo que sucede después de la muerte no necesita ser vista como un obstáculo. De hecho, puede ser una oportunidad para aprender de otras formas de ver el mundo. En lugar de encerrarse en una única doctrina,
es posible abrirse a diferentes narrativas, comprendiendo que cada una tiene algo que ofrecer. Esto no significa relativizar todo o abandonar convicciones personales, sino desarrollar una escucha más generosa. Edgar Cayce señalaba que el verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando logramos reconocer la verdad en los caminos ajenos sin sentirnos amenazados. La muerte, en este sentido, se transforma en un punto de encuentro y no de separación. Cada cultura que habla de ella a su manera está intentando tocar un aspecto de lo real. Y aunque las palabras sean diferentes, el impulso es el mismo: entender lo que somos cuando ya no somos solo cuerpo. Existe también una dimensión ética en esta discusión. La forma en que pensamos la muerte influye directamente en cómo tratamos a quienes están muriendo. En sociedades que niegan o temen la muerte, es común que el fin de la vida esté marcado por el aislamiento, el silencio e incluso el abandono. En contextos que aceptan la muerte como parte natural de la existencia, hay más espacio para el cuidado, la escucha y la preparación emocional. Cayce incentivaba a las personas a prepararse espiritualmente, no por miedo al juicio, sino por respeto a la transición que representa la muerte. Prepararse para morir no es renunciar a la vida, sino valorarla hasta el último instante. Y esto puede incluir conversaciones sinceras, rituales simbólicos o simplemente la presencia amorosa de quien acompaña. La calidad de esta despedida dice mucho sobre los valores de una cultura y el grado de conciencia de sus individuos. Otro aspecto importante es el papel del dolor en el proceso de duelo. Cuando alguien muere, no es solo la ausencia física lo que afecta, sino la ruptura de proyectos, la alteración de lo cotidiano, el profundo impacto emocional. Las diferentes creencias sobre el más allá ofrecen caminos distintos para lidiar con este dolor. Algunas prometen reencuentro, otras hablan de liberación, otras aún invitan a soltar el apego. Cayce veía el duelo como un momento sagrado, una oportunidad para profundizar el vínculo con lo invisible. Decía que, en lugar de negar el dolor o intentar evitarlo, era mejor atravesarlo con conciencia, permitiendo que transformara a la persona por dentro. Así el dolor no se convertía en amargura, sino en sabiduría. Esto no significa que el sufrimiento desaparezca, sino que pasa a tener un sentido. Y cuando el dolor tiene sentido, deja de ser paralizante y se convierte en parte del crecimiento. Dentro de esta perspectiva, la muerte no necesita ser combatida, sino comprendida. En muchos casos, es el apego a la forma actual de la vida lo que genera más sufrimiento que la muerte en sí. Las tradiciones que conciben el alma como eterna ofrecen un tipo de consuelo que va más allá de la lógica. Para Cayce, el gran error de la humanidad era confundir lo transitorio con lo esencial. Los cuerpos cambian, las historias terminan, pero la conciencia permanece en movimiento. Este entendimiento cambia todo. Permite vivir con más ligereza, lidiar con las pérdidas con más lucidez y cultivar relaciones con más presencia. Saber que la muerte no es el fin libera de la desesperación e invita a vivir con más entrega. No se trata de negar el dolor de la pérdida, sino de ampliar la visión más allá de lo inmediato. La muerte así se transforma de amenaza en maestra, mostrando el valor de cada momento. Es importante recordar que, incluso con todas estas reflexiones, cada persona construirá su propia relación con la muerte. No existe una fórmula, ni una respuesta preestablecida. Algunas personas se identificarán con la idea de reencarnación, otras con el paraíso, otras con el fin absoluto. Y está bien. Lo que importa es que esta elección se haga con conciencia, y no por miedo o imposición. Edgar Cayce no ofrecía un modelo cerrado, sino una invitación a la búsqueda personal. Creía que, al mirar sinceramente dentro de sí, cada uno puede encontrar una respuesta que tenga sentido, y esa respuesta puede cambiar a lo largo de la vida conforme las experiencias se acumulan y la conciencia se expande. La muerte, en este proceso, deja de ser tabú y pasa a ser una aliada en la construcción de una vida más significativa, íntegra y alineada con lo que somos en esencia.
Es curioso observar cómo la infancia espiritual de una cultura se refleja en sus creencias sobre la muerte. Sociedades más inclinadas al control y al castigo generalmente describen el más allá como un tribunal severo, donde cada acción es minuciosamente juzgada. En cambio, tradiciones más antiguas o ligadas a la naturaleza tienden a concebir la muerte como un retorno, una reintegración al todo, sin condenas eternas. Esta diferencia no es accidental. Refleja la forma en que el ser humano se posiciona ante la vida y la propia conciencia. Edgar Cayce no rechazaba la noción de responsabilidad por las acciones, pero insistía en que el aprendizaje espiritual es continuo. Veía el alma como un ser en evolución, no como un reo en juicio. Esto altera completamente el modo en que se encara la vida, no como una prueba única con recompensa final, sino como una escuela con muchas etapas e infinitas oportunidades de recomenzar, incluso más allá de la vida terrenal. Cayce decía que, después de la muerte, el alma pasa por un período de asimilación, en el que revisa su experiencia y comprende sus elecciones a la luz de un plan mayor. Esta revisión no es punitiva, sino esclarecedora. Sería como observar la propia vida sin los filtros del ego o de las justificaciones que creamos para nosotros mismos. En ese estado, según él, sentimos no solo lo que hicimos, sino el impacto que causamos en los demás. Este proceso de conciencia profunda sería el verdadero juicio, un encuentro con la verdad interior, imposible de manipular. Esta visión es similar a la de tradiciones místicas orientales que hablan de estados de claridad justo después de la muerte. La diferencia es que Cayce no limitaba esta comprensión a una cultura específica. Afirmaba que cualquier alma, de cualquier creencia, pasaría por esta etapa, porque forma parte de la propia estructura de la existencia espiritual. Es en este punto donde percibimos cómo las divergencias entre las religiones quizás sean más sobre formas que sobre esencia. Cuando se quita el velo de las interpretaciones humanas, queda la pregunta fundamental: ¿qué somos realmente? Y esa pregunta, más que cualquier doctrina, es lo que impulsa la búsqueda espiritual. Las descripciones del cielo, del infierno, del purgatorio o de los planos astrales son intentos de traducir en palabras algo que está más allá del intelecto. Ninguna explicación será suficiente, porque la experiencia en sí es personal e intransferible. Cayce creía que el alma reconoce su origen divino cuando está libre del peso de la materia, y en ese reconocimiento no hay miedo, solo comprensión. Esta visión reduce el pánico en torno a la muerte e invita a un tipo de fe más serena, basada no en dogmas, sino en la confianza de que la vida continúa, aunque de forma desconocida. Si la vida continúa, aunque de otra forma, entonces ¿cómo debemos vivir ahora? Esta es quizás la pregunta más práctica de toda esta discusión. Cayce respondía con simplicidad: viva con integridad, practique el bien y cultive su relación con lo divino, sea cual sea la forma en que usted comprenda ese divino. No decía esto para agradar a religiones, sino porque creía que el estado de conciencia en el momento de la muerte sería el reflejo directo de la vida que se llevó. No es necesario seguir una fe específica para esto. Lo que cuenta, según él, es la coherencia entre pensamiento, sentimiento y acción. Esa coherencia genera paz, y es esa paz la que acompaña al alma en la transición. Esta propuesta no exige perfección, sino sinceridad. Se trata de vivir con presencia, no por miedo al más allá, sino por amor a la verdad que se revela en la experiencia diaria de estar vivo. Al hablar sobre la muerte con naturalidad, Cayce contribuía a la ruptura de uno de los mayores tabúes de la cultura occidental. Muchas personas evitan el tema, como si hablar de ello fuera a atraer la tragedia. Sin embargo, el silencio solo aumenta el miedo. Cuando el asunto se trae a la luz, pierde parte de su peso. Es posible mirar la muerte sin desesperación, sin negación, e incluso con cierto respeto. Este cambio de postura no elimina el dolor de las pérdidas, pero permite que se vivan de forma más saludable. Cayce veía la educación sobre la muerte como algo esencial, especialmente desde temprana edad.
Enseñar que la vida es más grande que el cuerpo y que los vínculos verdaderos no se rompen con la muerte puede generar adultos más equilibrados y preparados para lidiar con los ciclos naturales de la existencia. Hablar sobre la muerte, en este sentido, es también hablar sobre la vida. Esto nos lleva a reflexionar sobre el papel de la memoria en la relación entre vivos y muertos. En casi todas las culturas hay algún tipo de ritual o práctica dedicada al recuerdo de los que partieron. El Día de Muertos en México, por ejemplo, es una celebración vívida y colorida que honra a los ancestros con alegría. En la tradición cristiana, las misas de novenario y los rituales de difuntos cumplen una función similar. Kayse apoyaba estos gestos, siempre que fueran hechos con autenticidad y no solo como formalidad. Para él, el recuerdo consciente fortalece el vínculo espiritual y ayuda tanto a los vivos como a los muertos en sus respectivos caminos. Esto significa que al recordar a alguien con amor, no solo estamos reviviendo el pasado, sino alimentando una conexión que permanece activa. Y esa conexión es quizás una de las mayores pruebas de que la muerte no rompe lo que es verdadero. La permanencia del vínculo después de la muerte es una de las ideas más reconfortantes cuando se enfrenta el duelo. Saber que el amor no termina, que la presencia del otro puede sentirse de otras formas, transforma completamente el modo en que encaramos la pérdida. Kayse decía que el amor es la única fuerza que atraviesa todos los planos de existencia. Por eso, ningún gesto de cariño, ninguna palabra sincera, ningún vínculo verdadero se pierde con la muerte. Continúan actuando, aunque no podamos verlos. Esta idea encuentra eco en diversas tradiciones, que afirman que los ancestros siguen orientándonos, inspirándonos y cuidándonos, incluso sin cuerpo físico. Aceptar esta posibilidad no exige fe ciega, sino disposición para observar con más sensibilidad las pequeñas señales que la vida ofrece. Es en ese espacio sutil donde la presencia de los que partieron puede ser percibida y acogida como parte viva de nuestra jornada. Esta percepción también cambia la forma en que se lidia con el tiempo. Si la muerte no es un fin, sino un punto de transición, entonces el tiempo lineal pierde fuerza. Pasado, presente y futuro dejan de ser compartimentos aislados y pasan a entrelazarse. Kayse veía el alma como un ser que atraviesa el tiempo, aprendiendo en diferentes etapas, dimensiones y experiencias. Esto no invalida la importancia de la hora, al contrario, el presente se convierte en el espacio más poderoso, porque es en él donde las elecciones se concretan. Si el alma está siempre en movimiento, cada decisión aquí tiene repercusión futura, tanto en esta vida como en otras. Esta responsabilidad es, al mismo tiempo, liberadora y desafiante. Liberadora porque muestra que nada está fijo, todo puede ser transformado. Desafiante porque nos llama a la conciencia continua, incluso en las acciones más simples del cotidiano. Kayse afirmaba que la muerte no resuelve conflictos no resueltos. Lo que no es comprendido o perdonado en vida sigue pesando en el alma, incluso después del tránsito. Por eso él incentivaba la reconciliación mientras aún hay tiempo, no por convención moral, sino porque los vínculos no desaparecen. La energía de rencores, resentimientos u omisiones permanece activa hasta ser transmutada. Esta visión nos hace repensar la urgencia de resolver pendientes afectivos, de expresar lo que sentimos y de pedir perdón cuando sea necesario. No se trata de religiosidad, sino de claridad emocional y ética espiritual. Si la vida continúa, como tantas tradiciones afirman, entonces vale la pena limpiar el camino mientras se está aquí, no por miedo a lo que viene después, sino por respeto a lo que ya se vivió. Esto transforma la convivencia con los demás en algo más honesto, directo y significativo. Aunque ninguna tradición tiene el monopolio de la verdad, todas ofrecen fragmentos de comprensión sobre lo que puede existir después de la muerte. Kayse no pedía que se eligiera un lado, sino que se caminara con discernimiento. Valoraba el estudio de las escrituras, de los relatos espirituales, de las experiencias místicas, pero siempre con espíritu investigativo y humilde. Para él,
Lo que más importaba no era en lo que se creía, sino cómo eso se reflejaba en el modo de vivir. Una creencia que genera arrogancia, miedo o intolerancia necesita ser cuestionada. En cambio, aquella que promueve paz, compasión y lucidez probablemente está más cerca de algo verdadero. La muerte, como tema universal, tiene el poder de revelar lo que realmente sostiene a una persona por dentro. Cuando se quita el miedo, lo que sobra es una pregunta que vale la pena hacerse todos los días. ¿Qué estoy haciendo con el tiempo que se me ha dado? Es curioso percibir que, al reflexionar sobre la muerte, nos acercamos aún más a la vida. Pensar en el fin no nos distancia de la experiencia de vivir, sino que profundiza su importancia. Kayse creía que entender la muerte era un camino directo para vivir mejor, no como preparación obsesiva, sino como ampliación de conciencia. Vivir sabiendo que todo pasa, que cada momento importa y que cada gesto deja huellas. Esta conciencia cambia la forma de mirar al otro, de tomar decisiones, de valorar las pequeñas cosas. El tiempo deja de ser un enemigo a combatir y pasa a ser un aliado en la construcción de algo que va más allá de lo visible. Cuando se vive con esta claridad, la muerte pierde el poder de asustar, y cuando llega, llega como parte del proceso, y no como interrupción, una travesía, y no una desaparición. Si este video le ha brindado alguna claridad o inspiración, considere compartirlo con alguien que también se pregunte sobre estos temas. Aproveche para suscribirse al canal y acompañar otras reflexiones como esta. No tenemos todas las respuestas, pero seguimos buscando con respeto, atención y escucha profunda, que cada uno pueda construir su propia visión con libertad y conciencia, y que, al reflexionar sobre el fin, podamos vivir el presente con más presencia, verdad y ligereza.